Ok, entonces en este caso la carga total, ¿sí? Que va a haber en todo ese circuito, pues vamos a tener que va a ser la carga que hay en el capacitor 1 más la carga que hay en el capacitor 2 más hasta la carga que hay en el capacitor enésimo, ¿sí? Que es esto de aquí, ¿sí? La carga total almacenada, pues va a ser igual a esta formulita. Eso para cuando los capacitores están conectados en paralelo. Ahora, si nosotros tuviéramos una conexión en serie, ¿sí? Entonces si tuvieran los capacitores en serie, pues van a adquirir o tener la misma carga. Si se fijan, cuando vimos intensidad, cuando vimos la conexión de resistencias, teníamos que la intensidad de la corriente eléctrica total era igual a la intensidad de corriente eléctrica 1, a la 2 y a la enésima, ¿sí? En este caso, den en cuenta que estamos sustituyendo la intensidad de carga eléctrica por la carga eléctrica. En este caso, la carga total, ¿sí? Cuando están en series, conectados los capacitores en series, la carga total va a ser igual a la carga que tenga el capacitor 1, ¿sí? La carga que haya en 2, ¿sí? Que haya hasta en el enésimo, ¿sí? Cuando están conectados en serie. No quiere decir que, pues son diferentes o no. Ahí todos van a ser iguales, ¿sí? La carga, ¿sí? ¿Y qué pasa con la diferencia potencial? ¿Sí? Es igual que cuando teníamos la conexión de resistencias en paralelo. En este caso, la diferencia potencial total, ¿sí? Se sumaban todos, ¿sí? El voltaje que tenía, bueno, en este caso el capacitor 1 más el voltaje que va a tener el capacitor 2 más hasta el voltaje enésimo que tengamos de los capacitores, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta estas fórmulas, ¿sí? Estas, ¿sí? Esta, ¿sí? Y, pues bueno, las propiedades que tenemos de cada una de estas. ¿Ok? Y bueno, esta sería pues, la conexión pues viene siendo igual, ¿sí? En la conexión, cuando tengo capacitores en paralelo, ¿sí? Entonces aquí la conexión es en paralelo al unir las placas positivas de los capacitores en un punto y las negativas en otro. Entonces ten en cuenta que en este punto pues están unidas las placas negativas, ¿verdad? Negativa, 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 ¿sí? Y en este otro punto pues están las positivas, ¿verdad? Positiva, positiva, positiva. Y pues ya bueno, se conectan aquí a la fuente de poder, a la diferencia potencial. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver resolución de problemas de conexión de capacitores. Entonces, comenzamos con el problema número 1 que nos dice: tres capacitores de 2, 7 y 12 picofarad se conectan en serie a una batería de 30 volt. Calcular, inciso A, la capacitancia equivalente de la combinación, inciso B, la carga depositada en cada capacitor e inciso C, la diferencia de potencial en cada capacitor. Entonces, primero, tengo que, como les dije, no quiero que utilicemos decimales aquí en esta parte. ¿Sí? Entonces, 1 entre la capacitancia equivalente, déjenme lo pongo. Uno entre la capacitancia equivalente va a ser 1 entre la capacitancia 1 más 1 entre la capacitancia 2 más 1 entre la capacitancia 3. Que en este caso es 1, 2, 7 y 12. 1 entre 2 más 1 entre 7 más 1 entre 12. ¿Sí? Espérenme. Está en picofaraday. Entonces, bueno, voy a... Ya sé que van a estar en picofaraday. Entonces, ahorita voy a hacer la parte de operaciones y matemática y ya después ya nomás pongo las unidades, ¿sí? Entonces, recuerden que vamos a sacar el mínimo común múltiplo de 2, 7 y 12, ¿sí? Acuérdense, era 2, 7 y 12, ¿verdad?
En este caso, si dividimos entre 2, pues esto nos queda 1, este pues no se puede dividir, pasa igual y este quedaría 6. Nuevamente divido entre 2, este queda 1, 7 y 3. Ahora divido entre 3, 1, 7 y 1, y ahora divido entre 7, que es 1, 1 y 1. Multiplico todo esto de aquí, ¿sí? Que sería 2 por 2, 4, ¿verdad? Por 3, 12. Por 7, 84. ¿Sí? Entonces tengo que 1 entre la capacitancia equivalente va a ser igual todo esto entre 84 farad. Entonces para que nos dé acá los números, pues ya nada más multiplicaría, ¿verdad? En este caso, si yo divido 84 entre 2, o sea, este 84, ¿verdad? Lo divido entre este de aquí y me va a dar lo que voy a tener acá. 84 entre 2, pues son 42, más 84 entre 7, pues son 12, ¿verdad? Más 84 entre 12, pues va a dar igual a 7, ¿sí? Y pues ya sumo 1 entre la capacitancia equivalente va a ser igual a 42, 54, 61 entre 84. Bueno, aquí son picofarad. ¿Sí? Picofarad. De tal manera pues que la capacitancia equivalente va a ser igual a 84 picofarad entre 61. ¿Sí? Que va a ser 4 entre 61, 1.377 picofarad. 1.377 picofarad. ¿Sale? Entonces, ya tengo pues la capacitancia equivalente. ¿Sí? Ahora, me pide la carga depositada en cada capacitor. ¿Sí? Entonces, la carga depositada en cada capacitor, como sabemos, como está conectado en serie, la carga depositada es la misma, ¿sí? En todo el sistema y lo que hay en cada capacitor. Entonces, la fuente de poder, ¿sí? La diferencia potencial es de 30 volt, ¿sí? Entonces, la carga depositada en cada capacitor, si nosotros tenemos, ¿verdad? Que la carga es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial, ¿verdad? Entonces vamos a calcularlo como quien dice para la carga total, ¿sí? Entonces, como ya tengo la capacitancia equivalente, ¿sí? Este es el voltaje que se suministra, ¿sí? La capacitancia equivalente dijimos que era de 1.377 picofarad. ¿Sí? O sea, sería 1.377 por 10 a la menos 12 farad. Y aquí sí hay que poner la notación científica, ¿sí? Lo voy a multiplicar por la diferencia potencial, que son 30 volts. ¿Sí? Entonces, la carga total, ¿sí? 1.377 por 10 a la menos 12 por 30. Esto va a ser igual a 4.131 por 10 a la menos 11 coulomb, ¿sí? O si lo quieres poner como 41.31 por 10 a la menos 12 coulomb, que sería igual a 41.31 pico coulomb. ¿Ok? Entonces, esta sería la carga total, ¿verdad? Y como ahí cuando están conectadas en series, la carga siempre es la misma, la total, que la 1, la 2, la 3, hasta las que sean, ¿sí? Siempre es la misma. Ahora, el inciso C nos pide que calculemos
la diferencia de potencial en cada capacitor. Recuerden que cuando es en serie, pues es diferente para cada uno, ¿sí? Entonces, voy a tener, ¿sí?, que la diferencia de potencial 1 va a ser igual a la carga entre la capacitancia 1. La carga es la misma en todo, ¿sí? Entonces, por eso lo pongo como Q. Entonces, la diferencia potencial 2 es igual a la carga entre el capacitancia 2 y la 3 pues es igual a Q entre capacitancia 3. ¿Ok? Entonces, obtuvimos pues que la carga es de 41.31 por 10 a la menos 12. 41.31 por 10 a la menos 12. Las capacitancias serán 2, 7 y 12 picofarad. Entonces sería 7 por 10 a la menos 12 Faraday y 12 por 10 a la menos 12 Faraday. ¿Ok? Entonces sería 41.31 por 10 a la menos 12 entre 2, pues nos daría 2 por 10 a la menos 12, perdón, nos daría 20.655. ¿A qué unidades? Volt, ¿verdad? Ahora, 41.31 por 10 a la menos 12 entre 7 por 10 a la menos 12 nos daría 5.9. 5. Bueno, están con 3 decimales. 5.4. 901 volt, ¿sí? Obviamente aquí por los decimales a lo mejor no nos va a dar los 30 volts, ¿sí? Pero nos va a dar una muy acercado el resultado. Ahora, 41.31 por 10 a la menos 12 entre 12 por 10 a la menos 12 nos daría 3.443 volts, ¿sí? Entonces el voltaje total, ¿sí? El voltaje total sería voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3, ¿sí? Que sería 20.655 más 5.901 más 3.443. Voltaje total, si yo sumo eso, 20.655 más 5.901 más 3.443 me va a dar igual a 29.999 volts, ¿sí? Que es aproximadamente a los 30 volts que yo tengo de el voltaje total, ¿ok? Entonces con eso quedaría pues resuelto ese ejercicio que es el número 2. ¿Sí? ¿Cuál es el número 1? Entonces ese sería, puede ser el problema número 1. ¿Alguna pregunta o duda en ese ejercicio? Díganme. Por el momento no. Ok. Entonces ahora paso al segundo ejercicio, que dice 3 capacitores de 4, 7 y 9 picofaraday se conectan primero en serie y luego en paralelo. Calcular la capacitancia equivalente en cada caso. Entonces son 4, 7 y 9 picofaraday. Entonces primero lo calculo en serie, ¿sí? En serie. Entonces
Ok, entonces 1 entre la capacitancia equivalente pues va a ser igual a 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C3. ¿Sí? Entonces de aquí calculo el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Que es del 4, 7 y 9. Entonces si yo divido entre 2, este queda 2, 7, 9. 2, 1, 7 y 9. 3, 1, 7 y 3. 3, 1, 7 y 1. 7. Entonces va a quedar 1, 1 y 1. Entonces multiplico esto de aquí, que sería 7 por 3, 21. Por 3, 63. Por 2, 126. Por 2, 252. Entonces voy a tener aquí 1 entre la capacitancia equivalente, va a ser todo entre 252. Pongo aquí los picofarads. Entonces 252 entre 4 es 63, ¿verdad? 252 entre 7 es 36 y 252 entre 9 es igual a 28. Voy a tener 1 entre la capacitancia equivalente, sería 28 más 36, que es igual a 64 más 63, 127 entre 252 picofarad. De tal manera que la capacitancia equivalente va a ser 252 picofarad entre 127. ¿Sí? Y eso va a ser igual a ver, redondeado, 1.984 picofarad. ¿Sí? Eso es cuando está en serie. ¿Sí? Entonces la capacitancia equivalente sería de 1.984 picofarad. ¿Sí? Ahora la capacitancia cuando están conectados en paralelo, ¿sí? La capacitancia equivalente sería capacitancia 1 más capacitancia 2 más capacitancia 3, ¿sí? Que son 4, 7 y 9. 4, como todos están en picofarad, pues puedo sumar todos los números y ya después la respuesta va a estar en picofarad. 4, 7. ¿Okay? Que si usted lo ponen como 4 por 10 a la menos 12 Faraday, más 7 por 10 a la menos 12 Faraday, más 9 por 10 a la menos 12 Faraday, pues les tiene que dar igual, ¿sí? 4 más 7, 11 más 9, daría 20 picofaraday, ¿sí? Entonces la capacitancia equivalente cuando está en paralelo a esos capacitores sería de 20 picofaraday. Entonces, fijan, aquí tengo los ejercicios. ¿Sí? Entonces, miren, hasta aquí le vamos a dejar hoy y ya el viernes, ¿sí? Pues estaríamos viendo lo que terminaríamos esto de capacitores, ¿sí? Terminaríamos lo de capacitores y empezaríamos a ver algo de magnetismo, ¿sí? Para que vayan leyendo la unidad 13, que es magnetismo, ¿sí? Y la última tarea que les dejaría de ejercicio sería la que les dejaría el viernes. Y ya, ¿sí? Pero sí necesito que lean la unidad 13, que es esta de aquí. Me fijo. Y dentro de... ya, es mucha tarea, así ya. Entonces, leen la unidad 13 y ya me van platicando el viernes de qué trata, ¿sí? Primero vamos a ver para terminar lo de capacitores y ya el viernes
vemos y terminamos la unidad 13. ¿Sale? Entonces sería todo por hoy. Nos vemos el... Profe, tengo una duda de algo del proyecto. A ver, dígame. Nomás En vez de hacerlo con focos, ¿se puede hacer con una pila cuadrada y LEDs? una pila cuadrada y LEDs. Ajá. Sí, también se puede hacer. Nada más pues ahí... pues bueno, que esté todo ahí bien conectado, sí, porque pues obviamente cuando